Estimados señores y señoras, Уважаемые гости, дамы и господа, queridos amigos, дорогие друзья, con enorme placer les recibimos a ustedes en la apertura de la conferencia nerudiana de los proyectos de investigación dedicada al año del Pablo Neruda en el Liceo número 1568. нам очень приятно приветствовать вас в нашем лицее на торжественном открытии научно-практической конференции первых международных чтений имени Пабло Неруда. Pablo Neruda, Picaflor. El colibrí de 7 luces, el picaflor de 7 flores, busca un dedal donde vivir. Son desgraciados sus amores, sin una casa donde ir, lejos del mundo y de las flores. Es legal su amor, Señor. Vuelve otro día, a la otra hora. Debe casarse el picaflor para vivir con picaflor. Yo no le alquilo este dedal para este tráfico ilegal. El picaflor se fue por fin con sus amores del jardín. Él ligó el gato feroz para devorarlos a los dos. El picaflor de 7 flores, la picaflor de colores, se los comió el gato infernal. Pero su muerte fue legal. Buenos días, me llamo Anastasia Mostaviska, soy la alumna del 10º grado del Liceo Pablo Neruda. Quiero presentarles a ustedes mi proyecto de investigación sobre el tema de la comunicación sociocultural y la política juvenil en la época de la globalización. El objetivo de mi trabajo fue investigar los problemas de la juventud en la época de la globalización y los métodos de solución del problema de la comunicación sociocultural. Los métodos de la investigación fueron investigación de la sustentabilidad de la política juvenil contemporánea en nuestro país, investigación de los métodos de solución del problema de la comunicación sociocultural, encuesta de los Diagrams and tables show that there are certain differences in social and financial status, culture and education backgrounds and lifestyles of the members of the community, but at the same time, the residents form a community sharing responsibilities and also they are in charge of all the amenities and order in the village. In the third part of my work, I analyzed 3 levels of cultural communication, which is educational, behavioral, and language level. The process of staging a show can be divided in 3 parts. First is preparation of the show, then it's the show itself, and then it's the after part. Well, I like to say it's an after part. Я хотела бы представить вашему вниманию свою проектную работу, полное название которой звучит так. Дореволюционная пунктуация русского языка, сходство и различия с современными правилами на примере стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Морская царевна». В этой работе рассматривается влияние пунктуации на понимание читателем текста на примере одного из стихотворений Лермонтова, дореволюционного и современного издания.